Bueno, y todo venía saliendo demasiado bien, pero hoy amanecimos con malas noticias y vamos a perder el avión. Así es como la historia de cómo se va el tren y nosotros nos quedamos acá. También en el primer mundo no salen como uno las planea. Ay, va a ser estresante el día de hoy. Y como siempre, uno de los temas es la altura de la camioneta. Llegamos a Estados Unidos, adiós Canadá. Carolina, un permiso, I-94 permiso. Sí, no lo tenemos. Bienvenidos a un nuevo episodio desde Churchill, la capital del oso polar en la provincia de Manitoba, en Canadá. Han sido 5 días espectaculares. Increíble. Acá ha sido una gran aventura llegar y también la va a ser para volver. Además de la tristeza de dejar este lugar que nos encantó, este video también va a ser un poquito triste porque es nuestro último video en Canadá. Qué manera de tener aventuras en Canadá. Fue un viaje increíble, pero todavía queda mucho porque estamos como a 3.000 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Así que nos esperan muchos idas y vueltas antes de dejar Canadá. Por el momento nos vamos a la estación de Churchill para tomar el tren que nos va a llevar en un viaje de 2 días hasta la ciudad de Winnipeg. Y de ahí nos vamos a tomar un vuelo para volver a la ciudad de Calgary, donde nos está esperando nuestra casita. Así seguimos viajando por América y les seguimos mostrando más lugares del mundo. Si no viste el episodio anterior, te súper recomendamos que lo veas. Hemos visto osos polares, auroras boreales, ballenas belugas, todo en el mismo lugar. Churchill fue increíble. Y si bien, hablando acá con todo el mundo, septiembre es una temporada completamente baja porque está terminando el verano, entonces las belugas están yendo y todavía no arranca la temporada de oso polar, que es cuando se empieza a congelar la bahía. Entonces un mes que está ahí en el medio. Nosotros hemos tenido suerte y hicimos cartón completo. De hecho, nos decían que septiembre es un muy buen mes para venir y tener la posibilidad de ver de todo. Obviamente que, como todo es suerte, ¿no? O sea, fuimos 3 días a ver osos polares. Los vimos, pero solo los vimos un día. Así que me voy muy feliz de este lugar y hemos dicho que vamos a volver en algún momento de nuestras vidas para poder ver la bahía de Hudson toda congelada. Del mediodía, llevamos 16 horas y media ya en el tren y al igual que en la ida hace una parada acá en Thompson y se queda hasta las 2 de la tarde, así que tenemos 2 horitas para ir hasta el pueblo. Vamos a comer, comprar algo de comida para la cena y seguir viaje. Bueno, y todo venía saliendo demasiado bien, pero hoy amanecimos con malas noticias. El tren, según entendimos, hay otro tren que va adelante y no se puede pasar, entonces el tren se va a demorar y va a llegar 3 horas tarde y vamos a perder el avión que tenemos desde Winnipeg hasta Calgary. O sea, ya anoche ya nos avisaron que íbamos a tener una demora. Entonces ahí ya estábamos ahí como cortando clavos porque llegábamos a un lugar, había que esperar a que venga otro tren para que hagan, entendimos que el cambio de ingenieros, no sé, estuvimos un buen rato esperando y ya con eso nuestro tren, la hora estimada para llegar a Winnipeg era las 16:45 y nuestro vuelo es 20:50. Estábamos re bien de horarios. Ya ayer cuando la chica nos avisó nos dijo que estimaba que íbamos a estar llegando a Winnipeg 6:30 de la tarde. Jugados, pero bueno,
ok, seguíamos estando como con tiempo. De todos modos, hay una página donde uno va haciendo el seguimiento del tren, puede ver la velocidad, la hora que va a llegar a las distintas paradas y demás. Y hoy cuando lo revisé, nos marcaba que íbamos a llegar 5:30. Entonces dije, bueno, ok, vamos a llegar tarde, pero una hora tarde. Ahora nos acaban de decir de esto de las 8, que estamos analizando 10 millones de opciones. Por suerte, tenemos internet. Nosotros en nuestros teléfonos tenemos datos ilimitados de Holafly, que es la SIM que venimos usando en todos lados. Pero obviamente que hay partes donde nos quedamos sin señal. Entonces estamos ahí pendientes del teléfono, agarrando una rayita de señal para intentar ver si podemos cambiar el avión, que lo veo difícil, analizando si nos podemos bajar en otra parada y tomarnos un taxi que nos lleve a Winnipeg, pero que eso nos salga a la vez más caro que comprar otro vuelo. Así que estamos acá buscándole la vuelta para solucionar esto. Y si no, pidiéndole al universo que esa parada estimada dure menos de lo que se estima. O que se retrase el avión. También. Bueno, pero eso no lo vamos a saber hasta el último momento. No sabemos si iremos a solucionar el problema o no, pero es súper importante tener siempre internet en los viajes. Recordá que usando el cupón Caro y Santi tenés un 5% de descuento en la compra de tu eSIM con Holafly. Seguiremos acá pendientes a ver cómo volvemos a reencontrarnos con nuestra casita. Actualizamos novedades. Estamos analizando 4 opciones. Una, bajarnos en una ciudad que se llama Dauphin, pero estamos a 300 kilómetros de Winnipeg y ahí nos podríamos tomar un taxi que nos cobra $500 canadienses para llevarnos hasta allá y ahí llegaríamos a tomar el avión que ya tenemos. Opción número 2 es bajarnos en una ciudad que se llama Portage-la-Prairie, que está aproximadamente a 1 hora más o menos, y tomarnos un Uber, un taxi. Si bien los tiempos son más o menos los mismos, ya sea en vehículo o en tren, la diferencia es que si nosotros tomamos un taxi, nos vamos directo al aeropuerto, y si no, nosotros tenemos que esperar a que el tren llegue a Winnipeg y de ahí tomarnos un taxi. Por lo que nos dijeron, costaría aproximadamente unos $200 canadienses. La tercera opción es rezá, Malena, rezá y ver a ver si el tren no se demora tanto, porque a priori a las 8 llegaría el tren a la estación, de ahí tenemos 20 minutos en el aeropuerto, 8:20, y las puertas del avión cierran 8:40. O sea que si todos los astros se alinean, puede ser que no perdamos el avión. Esa opción no tendría ningún costo, a priori. más que el estrés. Más que el estrés psicológico de llegar. Si no, la cuarta opción sería comprar otro vuelo que hemos encontrado. Hay un vuelo 1 hora y media después. Hay que desembolsar todo de nuevo para el gasto del vuelo, porque el que tenemos nosotros no se puede cambiar. Ya teníamos el check-in hecho. Y el costo de esa opción serían unos $600 canadienses. Y a todo esto se le suma que nosotros teníamos para mañana a las 7 de la mañana service de la camioneta en Calgary. Entonces estoy hablando con los del service pidiéndole que por favor nos reprogramen el service, pero y me dice, ¿a qué hora? No sé a qué hora vamos No a sé, llegar. porque estamos en un tren yendo para Winnipeg todavía. ¿Qué harían ustedes? A ver, porque viste estos momentos hace 1 hora que venimos acá, que no sabemos qué decisión tomar, si anticiparnos y ya gastar $500, o ver si podemos llegar al avión que ya tenemos. No sé, Yo digo que vamos a llegar. yo la veo muy complicada. Vamos a llegar y vas a ver que no vamos a tener que gastar nada extra. Eso digo yo. Tenemos una nueva noticia que es buena. Por un lado, gente del tren nos dice que igual estemos a la espera porque nosotros ahora vamos a estar por llegar a esta ciudad que se llama Dauphin, que es desde la que podríamos llegar a tomarnos el taxi, pero que sale muy caro. Y el tema es que después de esa ciudad es donde va a estar, digamos que hay una sola vía de tren y viene otro tren. Entonces el tema es cuánto se demora ese tren en venir para poder nosotros pasar. Bueno, eso fue lo que le entendimos. Por un lado, Está difícil porque dicen cosas medias técnicas de los trenes que no sé, no entendemos mucho. Algo de los ingenieros que tienen que hacer, pero y en inglés. Entonces, bueno, por un lado hay que esperar eso, pero por otro estuvimos averiguando y hay otras personas que también tienen un vuelo, entonces podríamos compartir un taxi desde Portage-la-Prairie, que dijimos que salía unos $200, entonces bueno, ya es con otras personas, es un poco más económico. Y también hay que contemplar que nosotros después igual nos tenemos que tomar un taxi desde el centro hasta el aeropuerto, entonces vamos a gastar un poquito más, pero tampoco es tanta la diferencia. Así que veremos cómo sigue toda esta historia. Y así es como la historia de cómo se va el tren y nosotros nos quedamos acá
Y así es como las cosas también en el primer mundo no salen como uno las planea. Cuando estábamos sacando el vuelo de regreso a Calgary, dijimos, había uno a las 10 de la noche y este de las 20:50. Y dijimos, acá es todo puntual, van a cumplir, vamos a llegar bien, daban todo perfecto los horarios para llegar. Y no, efectivamente hemos llegado a Dauphin, que habíamos hecho una parada acá cuando íbamos hacia Churchill. Y nos acaban de confirmar que con muchísima suerte, con la mejor de las suertes, estaríamos llegando a las 7:30 de la tarde a Portage-la-Prairie. Desde ahí, si nos tomábamos un taxi, teníamos 1 hora y cuarto al aeropuerto. El tema es que no nos garantizaban que lleguemos a esa hora. Entonces, ya con eso, ya llegando a 7:30, ya llegábamos tarde y perdíamos el vuelo. Y encima, teníamos que sacar, si sacábamos otro vuelo, que salían 600 canadienses, más 200 del taxi, eran 800, y tampoco teníamos certeza de que íbamos a llegar. Así que bueno, como en la vida siempre hay que tomar decisiones, y fue en un momento que nos dijeron, chicos, ¿se bajan o se quedan? Nos vamos. Ok, vamos. Bueno, en cuestiones económicas era esto lo que más nos convenía. O sea, era una de las pocas alternativas, era esto o sacar otro vuelo, y por menos de $500 no había ningún vuelo disponible. O sea, ahora el tema es realmente conseguir un taxi que nos lleve. Ay, va a ser estresante el día de hoy. Me iba saliendo todo tan, pero tan bien. Pero bueno, cosas que pasan en la vida, en los viajes. Vamos a buscar un taxi. Y así es como cambia todo de un momento para el otro. Estamos en el estacionamiento de un supermercado en Dauphin, que nunca creímos estar en esta ciudad. Tenemos la buena noticia que hemos encontrado un taxi que nos puede llevar ahora. Dijo que en 15 minutos nos pasaba a buscar. Buscamos una opción más barata, pero no hay. $500 fue lo más barato que encontramos. De hecho, las otras que encontramos eran más caras. Estuvimos preguntando a la gente local que no había normalmente opción. Lo que hacen es tomar el colectivo, y que el colectivo sale en 1 hora y media, entonces tampoco es una opción para nosotros. Y no, ya es un montón de plata, pero era la opción más barata porque perder el vuelo y comprar otro avión iba a ser mucho más caro. De hecho, estuvimos viendo de comprar vuelo para mañana, o sea, como para llegar a la hora que fuese a Winnipeg, dormir ahí en el aeropuerto. Pero los vuelos para mañana salían muchísimo más caros, estaban algo así como $1,000 canadienses, o sea, cualquier opción era más cara que esta. Roguemos llegar al aeropuerto a tiempo, pero creo que sí, porque tenemos unas 3 horas de viaje, o sea que estaríamos llegando 2 horas antes al aeropuerto. En este momento son las 2:45 de la tarde. Llevamos unas 2 horas de viaje, más o menos. Todo bien, venimos en tiempo, pero venimos cortando clavos, cruzando los dedos porque no pase nada. Si todo sigue como venimos, deberíamos llegar. Y menos mal que tomamos esta decisión, porque venimos revisando la página del tren y los horarios, y efectivamente se viene cada vez demorando más, así que menos mal, menos mal. Cansancio de que vamos a dormir, yo creo que cuando pongamos un pie en el avión. Hemos llegado al aeropuerto, son las 6:30 de la tarde. Hemos llegado bien, con el tiempo Justo, pero hemos llegado bien. Así que ahora nos vamos a acomodar y a prepararnos para nuestro vuelo, que es en 2 horas. Y por fin hemos llegado a Calgary. Salió todo muy bien, la verdad. Ya tenemos el Uber en camino, así que nos queda el último tramito para llegar a nuestra casita. Hogar, dulce hogar. ¡La cuneta! Nos encanta vivir nuevas aventuras, nuevas experiencias, conocer otros métodos de transporte, pero cuando nos pasan cosas como las de hoy, ¿cómo extrañamos la casita? Qué lindo y qué cómodo que es viajar en un motorhome.
Eso es lo bueno de experimentar otras maneras de viajar, porque como siempre cada una tiene sus pros y sus contras, y cosas como las de hoy te hacen valorar que vas con tu casa a todos lados. La tenés siempre ahí, siempre te espera, no importa si te atrasás, si te adelantás. Tienes tu cama, tu casa, tu baño, tu cocina. Hablando todo. de cama, vamos a darnos una ducha y a descansar porque estamos molidos. Y hemos vuelto a darle marcha a la Jacuneta después de un montón de días. ¿cómo la extrañábamos? Extrañamos nuestra casita. Antes de contarles lo que vamos a hacer, queremos agradecerle muchísimo a nuestros amigos Flor y Dan que nos estuvieron cuidando la Jacuneta acá. Estábamos tranquilos que estaba en buenas manos mientras nosotros nos fuimos a vivir esta gran aventura a Churchill. Y ahora, si recuerdan, en el episodio número 11 les contamos que habíamos llegado a Calgary con la intención de hacer el servicio de la camioneta acá. Estaba difícil conseguir el filtro de combustible, pero en una de las concesionarias lo pidieron. Iba a tardar unos 10 días aproximadamente. Así que ahora ya tenemos nuestra cita para ir al servicio de la camioneta. Ya llegó el filtro de combustible, así que nos vamos a hacerle unos mimos a la Jacuneta para prepararla y seguir ruta. Y como siempre, uno de los temas es la altura de la camioneta, así que vamos a ver si entramos por acá. Genial la recepción, la verdad, que acá en Toyota. Curioso, dice que es la segunda Hilux que le van a hacer mantenimiento en 6 años. La otra que han conocido, una que venía de Suiza, también de unos viajeros que andaban viajando en una Hilux. Así que en unas 2 horas aproximadamente está lista y nos van a dar una oficina para que nos quedemos a trabajar acá. Así que vamos a aprovechar el tiempo. Bye bye, bye bye, bye bye. Y nos acaban de entregar la Jacuneta, está lista para volver a las rutas. Al final terminó saliendo más barato de lo que nos habían pasado, nos habían dicho alrededor de $250 y terminamos pagando 180 con impuestos y todo incluido. Ya le dimos marcha, nos vamos para la frontera, estamos a 220 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Y como les dijimos en el comienzo de este video, este es el último episodio, por lo menos por estos momentos, de Canadá. Para aquellos que no hayan visto los videos anteriores, les contamos que esta nueva etapa que estamos realizando, después de ya haber completado Ushuaia, Alaska, ahora estamos haciendo del océano Ártico al océano Atlántico, y ya les habíamos anticipado cuáles eran nuestros planes: hacer todo lo que era completar la Alaska Highway, hacer las Rocky Mountains en Alberta. Les teníamos una sorpresa guardada, que era la gran experiencia que vivimos en Churchill y que también estuvimos conociendo Winnipeg en Manitoba, pero nuestra ruta va a continuar hacia Estados Unidos porque queremos conocer, entre otros lugares, Yellowstone. Era uno de nuestros pendientes y desde Calgary a Yellowstone estamos muy cerquita. Por esa razón nosotros decidimos ir hacia el sur y no irnos hacia el este de Canadá, pero de todos modos nos quedamos con muchas ganas de poder conocer Montreal, Toronto, las cataratas del Niágara, que seguramente en algún momento volveremos y vamos a ir a conocerlo, ya sea con la Jacuneta, en avión, en algún momento de la vida vamos a ir. Pero ahora, o sea, Estados Unidos y Canadá es muy ancho, entonces tenemos que elegir o cruzamos por Canadá o cruzamos por Estados Unidos. Y bueno, por lo que estuvimos mirando, hay más cosas para hacer si bajamos y cruzamos por Estados Unidos, así que hemos decidido tomar ese camino. Además de las grandes distancias, se suman 2 variables, que son los tiempos de estadía en los países y el clima. Ya se va acercando lentamente el invierno. Los días se hacen mucho más cortos, rápido, está cambiando un montón. Y además tenemos una visita especial que vamos a recibir para ir a conocer Yellowstone. Pero antes faltan muchas cosas por delante. Tenemos una frontera nuevamente que cruzar, otro lugar que queremos conocer, así que nos queda mucho por delante.
Últimos kilómetros de Canadá, nueva frontera. Vamos a hacer una frontera media tardecita, nunca hicimos frontera a este horario. Estoy pensando que no, nos acompaña un hermosísimo atardecer, junto con esa cosita que siempre dan las fronteras, esa tensión, esos nervios. Tenemos la heladera totalmente vacía, o sea, después de haber vuelto ya la habíamos dejado vacía para irnos a Churchill y volvimos y no compramos nada para cruzar la frontera. También está esa sensación de que sabemos que nos vamos de Canadá, porque como decíamos, vamos a hacer la otra parte, pero no sabemos cuándo. Sí. Así que hay que darle por lo menos un mini cierre. Y me apena porque ha sido un país que hemos disfrutado tanto. Impresionante. Era uno de los países que los lagos, eso de Canadá, que teníamos en mente hacer desde antes de salir de viaje. Así que fue muy lindo, nos han tratado súper bien. No hemos tenido ningún tipo de problema ni de percance. Creo, no me estoy olvidando de nada, pero... No, seguramente tal vez ustedes se acuerdan más que nosotros, sí. Pero el recuerdo es espectacular, la gente es súper amable, súper respetuosa. Para los que nos han preguntado, no hemos pagado ningún tipo de peaje, no nos ha parado nunca la policía. Nada, una experiencia... La policía desde que dejamos México no nos ha parado en 6 meses ya. ¿Sí? Sí. Porque tu visa de Estados Unidos ya se venció. Sí. Así que... Más de 6 meses que no pasamos por un control policial. La verdad que súper bien. Nos vamos muy contentos de Canadá. Un país al que volveríamos. Yo digo que vamos a volver porque en invierno tiene que ser muy lindo también. Felices de haberlo visitado, felices de todas las cosas que hemos hecho, desde las ciudades increíbles que visitamos, los lagos mucho mejor de lo que teníamos en mente, la cantidad de animales que hemos visto, y haberle puesto el broche de oro para nosotros con la ida a Churchill es la mejor manera de poder despedirnos de Canadá. Así que últimos kilómetros y nos espera una nueva frontera. Hacia allá vamos. Y ahí se ve la línea divisoria. Llegamos a Estados Unidos. Adiós Canadá. Viene una nueva frontera. Hello, how are you? Oh, buenas tardes. Hola. ¿De Argentina? De Argentina. Sí. ¿Cuánto hacía que no íbamos a una frontera alguien hablando español? Oh, sí. Un montón. Hace mucho. Sí. Where are you going today? We are going to St. Mary Oh, sí. and after to Glacier National Park. Very nice. Carolina, ocupan un permiso, ¿ok? ¿Cómo? Un permiso, I-94 permiso. Sí, no lo tenemos. No, y Ok. aquí se lo vamos a dar. Perfecto. Bueno, nos vamos a la frontera. Ya volvemos. Ya les contamos. Me desconcertaste con el grito de la frontera. Es que era fue la frontera más amable. amigable. O Sí. sea, estuvimos charlando. sea, nos- Súper amables los dos oficiales de migración que nos atendieron. Estuvimos 10 minutos, pero literal, porque estuvimos 9 charlando del viaje y demás. Muy amables. Y miren si será amigable esta frontera que está llena de... ¿Qué son? ¿Ciervos? Creo Parece, que sí. ¿no? Uy, acá adelante hay un montón. Ah, Vienen mirá. saliendo de la pradera acá. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 allá. Un montón. Debe ser el que vimos apenas entramos a Canadá la primera vez, que nos decían de ciervo de cola blanca. Ajá. Miren la cantidad que hay. Wild-tailed deer creo que se llama. Para todos aquellos que quieran saber cuáles son los requisitos para entrar a Estados Unidos, lo contamos en el episodio número 1, detallado. Santi que entraba con pasaporte argentino y su visa, cómo hice para entrar yo con mi pasaporte italiano y la esta, y están todos los detalles. Ya habíamos hablado ahí respecto al formulario I-94. Ese formulario nosotros lo hicimos esa vez, y después cuando entramos a Alaska, si recuerdan, a mí como ya se me habían vencido los 90 días, me dijeron que me baje, me tomaban todas las huellas y demás, me pusieron el sello en el pasaporte, me dijeron que tenía 6 meses y que el sistema no andaba, entonces que no lo pagara. Resulta que ese formulario a mí nunca me lo cargaron, así que ahora me hicieron uno de nuevo. Tengo 90 días porque entré con la esta y el pasaporte italiano, y a Santi le dieron 6 meses, así que tenemos por lo pronto 90 días para recorrer Estados Unidos juntos. Algunos, otros tenemos 6 meses. Bueno, Sí. que te vas a quedar, me voy. Nunca te dejaría. Miren lo que es este hermoso atardecer
Hemos hecho nada, 8 kilómetros desde la frontera y hemos parado a dormir. Mañana les mostramos qué hermosura de lugar. Qué lindo es estar de vuelta en casa. Hoy nos levantamos, terminamos de ordenar todo lo que había sido después de nuestro viaje a Churchill, que siempre cada vez que nos vamos es un lío. Y encima nos levantamos e hicimos unos cambios en la facultad. Si recordarán, esta era nuestra mesa original y habíamos decidido cambiarla para tener un poco más de comodidad porque nos molestaba hacer esto y esto. Pero ahora vamos a recibir visitas y además con la otra mesa ganamos un montón de comodidad de que teníamos esto que era fija, pero a la vez nos quitaba un montón de espacio. Así que hoy decidimos volver a esta y nos hemos dado cuenta que hemos ganado un montón de espacio acá y más practicidad. Y también decidimos hacer otro cambio. Teníamos el llavero allá y el perchero acá. Cada vez que queríamos cerrar la puerta estaban las camperas. Así que después de 2 años hemos hecho este cambio. Así que arrancó ATR el día de hoy. Aparte le dedicamos mucho amor la mañana del motorhome. Sí. Quedó todo acomodadito, impecable. Da ganas de volver a vivir acá. Así que ya estamos listos para empezar a recorrer Estados Unidos nuevamente. Y estamos en un nuevo estado. Nos encontramos en Montana. Es el número California, Nevada, Arizona, Utah, Idaho, Oregon, Washington, Hawái, Alaska, Montana. El 10. 10º estado en Estados Unidos. Anoche hemos dormido con esta vista. Miren qué hermosa la montaña. Volvemos a la ruta estadounidense. Y como ya le habíamos contado, tenemos nuestro pase para parques nacionales que es válido por 1 año, así que todavía nos quedan muchos días. Porque como les anticipamos, si bien estamos yendo hacia Yellowstone, antes vamos a conocer Glacier National Park en el estado de Montana. Vamos a conocer un nuevo parque nacional. $35 es el costo de la entrada al parque si uno no tiene el pase anual. Hello, how are you? Hi. Hello. Welcome to Glacier. Thank you. Driving over the road? Yeah, All right. Oh, where are you from? Argentina. All right. I'm going to start writing that down. Argentina. Thank you. Okay, so it's clear. It's pretty clear up the road, but when you get to the top, it is fogged in. So there's Okay. from the top going over the road. Have you done it yet? No, we are first time. All right. Well, it's going to be only 20 feet visibility, so Okay. just be very careful because there's big rocks on the Okay. side. All right. Okay. And a cliff on the other side. Ok, thank you. Have a good day. Vamos a hacer una hermosa ruta que estamos nosotros arrancando en un lugar que se llama St. Mary y vamos hasta West Glacier. Y esta ruta pasa por todo el parque. Y nos decía que vayamos con cuidado porque hasta llegar a la cima está muy buena, pero de ahí para adelante hay poca visibilidad, así que con cuidado. Qué hermoso que se ve que ya está llegando el otoño y se empiezan a ver los árboles con otros colores. La verdad que el paisaje está increíble. Tiene la montaña ahí de fondo. Qué hermosura. La verdad que la ruta está alucinante. Viene bordeando todo este lago que está a mi espalda, que es el St. Mary Lake, y hay un montón de miradores, así que vale la pena darse un tiempito para venir a contemplar las vistas. Es bellísimo. Bueno, disfrutemos de la vista porque no sé cuánto más va a durar. Miren las nubes como están súper bajas. Y además que se ven bastante espesas. Parece... siempre que veo eso me imagino que es un colchón. Me gustaría como acostarme de arriba. Este tipo de túneles me hacen siempre acordar a la ruta de Uspallata. Iba a decir lo mismo. En Mendoza. Love songs for
tremendo lo espesa que está la neblina en la nube, miren. No se ve absolutamente nada, nada de nada. Nada, literal, ¿eh? Miren, los carteles empiezan a aparecer ahí 2 metros, 3 metros. Está muy difícil parar en los miradores porque está todo completamente lleno de vehículos. Así que ahí se quedó Santi en la camioneta porque estamos mal estacionados. Pero quería mostrarles este lugar que lo vimos recién ahí desde la ruta para que vean qué belleza de lugar. Se llama Red Rock y miren lo que es la transparencia del agua. Qué impresionante, qué belleza de lugar. Y acá ya estamos a punto de terminar esta ruta, pero también bordeamos un lago que se llama Lake McDonald. Así que tanto al inicio como al final del camino se van a encontrar rodeando un lago. Y para terminar un hermoso día de recorrida por acá y festejar nuestro regreso a Estados Unidos, nos han invitado nuestros amigos brasileños a comer una hamburguesa acá en plena naturaleza, así que vamos a disfrutar un hermoso día con ellos. Hemos pasado un día hermoso. Hay unos amigos que nos conocíamos por las redes sociales y siempre decíamos cuándo nos iremos a encontrar. Y ellos son Abrace Trip, Pedro y Bruna. Y los encontramos en Alaska, los conocimos, compartimos una noche ahí. Dijimos ya nos vamos a volver a cruzar. Y finalmente nos cruzamos acá en Estados Unidos. Nosotros con los chicos estamos hablando portugués, pero acá van a hablar español. Acá está Pedro. Mucho gusto. ¿Puede hablar en español? Sí, claro. Mucho gusto. ¿Les gustó Argentina? Mucho. Es lo mejor país de toda América. ¿Mejor que Brasil? Es difícil, pero es muy diferente. ¿Maradona es más grande que Pelé? No. Nunca. ¿Y nunca. Messi? Messi es mayor que Neymar, pero no de Pelé. Pelé, Messi, Maradona. Y ella es Bruna, que viajan hace ¿cuánto tiempo? 2 años y medio. Muy bien, es español. Sí. ¿Y qué han recorrido por acá? Todo, muchas cosas. Pero Argentina es favorito de América del Sur, sí. ¿Ya tienen planes para lo que se viene después de América? Sí, vamos para Europa. ¡Qué bueno! Con lo mismo auto, carro, no sé. Bueno, les deseamos mucha suerte. Para todos nuestros amigos brasileros que nos acompañan, los pueden seguir a los chicos. Seguramente ya los conozcan, pero pueden seguir aventuras de más brasileros por el mundo. Y acá estamos con Tiago y Amanda. Tiago y Amanda de Brasil, pero lo que me importa es Avellana. Avellana. Viajan con ella, que se porta muy bien. Cuando no hay comida. Siempre. ¿Hace cuánto que están viajando, chicos? 2 años. 2 años. Casi 2 años, sí. ¿Y viajaron por Argentina también? Sí, nos quedamos como 10 meses. En verdad salimos de Argentina, pero nuestro corazón está allá. ¿Tienen algún lugar favorito en Argentina? Tengo. Mira, está, tatuaje. Palermo. Y Mendoza. Mendoza, Calafate. Sí, Ushuaia. Toda Argentina. Sí. Toda Argentina Salta. es muy hermosa. Sí. Qué bueno, nos alegra que les haya gustado. ¿Y ahora qué planes tienen por acá, por Estados Unidos? La idea ahora es conocer todo Estados Unidos y en próximo verano nos ir a Alaska, en verdad. Qué bueno. Así que la idea.
que lo disfruten mucho. ¿Dónde la gente los Gracias. puede seguir en las redes sociales? Vai dormir onde? Ah, me gustó el nombre. Sí. Para los que no entiendan el portugués, es ¿dónde vamos a dormir? Sería la pregunta. La pregunta que nos hacemos todas las noches, Todos los los que días. viajamos en motorhome y decimos ¿dónde vamos a dormir esta noche? No hay como olvidar, ¿no? Así que acá tienen 2 cuentas brasileras que si quieren ver, ellos tienen canal de YouTube, así que los pueden acompañar ahí. Así que acá terminamos este video, vamos a seguir compartiendo con los chicos que estamos pasando un momento hermoso. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, que nos vemos en un próximo episodio para conocer uno de los lugares más famosos de Estados Unidos, que es Yellowstone. Não vai ter